Amables amigos de Imaginar TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos el día de hoy con mucho gusto, de todo corazón. Se los digo, nos sentimos bastante contentos de estar en este jueves 30 de julio 2026. Me presento, soy Fernando Noé Camacho Martínez. Estaré a cargo de esta conducción en este momento con todos ustedes en esta tarde maravillosa, tarde agradable de calorcito, por cierto. Está haciendo algo de calorcito aquí en San Luis de la Paz, Guanajuato. Damas y caballeros, como ya se han dado cuenta, el día de hoy quiero agradecer a la familia Ramírez Martínez que me hayan dado la oportunidad de realizar este sueño, esta inquietud para un gran personaje que se nos ha adelantado en esta vida terrenal, hoy hacia donde todos sentimos que están nuestros seres queridos. Él, en lo poco que yo conocí a este gran personaje, que estuvo sentado también en este foro, que contribuyó para la creación de este foro, una persona que se entregó a su profesión, se entregó a su familia, se entregó a sí mismo. Señoras y señores, el día de hoy me es grato platicarles de este homenaje póstumo muy merecido. Seguramente los tiempos no los teníamos calculados nosotros, pero le agradezco de nueva cuenta a usted que nos hace el favor de recibirnos allí en su casa, a través de su dispositivo, de su computadora, donde quiera que nos estén haciendo el favor de recibir la señal de Imaginar TV. En esta ocasión vamos a platicar de este gran personaje y le subrayo la aclaración. Mi fuerte es el ámbito deportivo, mi fuerte es el ámbito de la cabina en radio, pero en esta ocasión, por inquietud personal, y perdón que hable en primera persona, convoqué a dos señales, una de ellas, la señal piloto Imaginar TV, y la señal de Transformando Vidas Gano Excel San Luis de la Paz. Hoy, estas dos señales, al igual que todas las personas que nos vayan a hacer el favor de recibirnos, vamos a llevar a cabo un homenaje póstumo y muy merecido al profesor Eusebio Alfonso Ramírez López. Su trayectoria, su paso por este mundo terrenal, data de 1963 a este año 2026. Y qué mejor momento para todos ustedes, amables televidentes. Sin embargo, quiero manejar esto con toda la sensibilidad del mundo. Me acompaña el director general de Imaginar TV, un hijo ejemplar del matrimonio de la maestra y el maestro Chevo. Ofrezco una disculpa, no tengo el nombre aquí de la maestra, pero ya él me platicará. Pablo Ramírez, muchas gracias a ti y a la familia Ramírez Martínez por haberme hecho el favor de dejarme llevar a cabo esta inquietud. Porque el profe Chevo, para mí, en lo humilde y en lo personal, ya te platicaré. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Gracias, Fernando Noé Camacho. Gracias a toda la gente que nos acompañan, a nuestros familiares que no están físicamente, sin embargo sabemos que están a la distancia y también en espíritu. También a todos los amigos, conocidos, familiares de mi papá, el profe Chevo. Agradezco también esta iniciativa, Fernando. Ahora nos toca estar de este lado compartiendo pues parte de la trayectoria de mi papá. También agradezco al profe José Ramón Rojas Monasterio, está aquí presente, estamos transmitiendo a la par simultáneamente desde la página Gano Excel San Luis de la Paz, desde el programa Transformando Vidas y también a través de Imaginar Televisión. Y bueno, vamos a platicar de un panorama general de muchas pues actividades, de mucho legado que dejó mi papá, que sería bueno comentarle a la gente, a San Luis de la Paz, al mundo, parte del trabajo que mi papá realizó en vida, y es un gusto, Fer, y estoy a tus órdenes. Pablo, sinceramente yo entiendo esa parte como te lo manifesté en el momento de los funerales. Sé
lo que se está sintiendo dentro, sé lo que se lleva en el corazón. Pero yo quiero decirte a ti y a tu familia y a todos nuestros amables televidentes que nos ven, el profe Chevo no deja un vacío. Al contrario, él desde donde se encuentra, desde donde está más presente que nunca. Porque sabes, personas como él, y lo digo con todas sus letras, personas como él son personas que nos hacen falta hoy día. Gente productiva, gente inquieta, gente luchona, gente con carácter, así como era el profe Chevo. Y te lo digo bajo conocimiento de causa, porque yo anduve ahí de coladillo con varios grupos musicales aquí de San Luis. Yo no buscaba el instrumento, no buscaba otra cosa, yo buscaba el micrófono. Eso fue siempre lo que a mí me llenó, y en una de esas pues me tocó trabajar muy de cerca con el profe Chevo. Por cierto, yo creo que tú no lo sabes, ustedes seguramente no lo saben, o algunos de ellos. El profe Chevo, al momento de cambiarse, al momento de seleccionar su vestimenta para salir a escena, era muy selectivo. Y si ellos salían de rosa y él salía de azul, era muy selectivo, muy respetable, con una voz privilegiada. Y te quiero decir algo, Pablo, con todo el respeto, el estima, el cariño que te tengo, y tú lo sabes, somos grandes amigos. Por este medio de la televisión, por internet nos conocimos, por la situación de la señal de la radio, lo que tú quieras. Pero déjame decirte, y te lo voy a decir así como va, te pareces todo al profe Chevo. Llevas esa responsabilidad en tus hombros desde ahorita de homenajear, no solamente en este momento, sino siempre. Pero para mí, Pablo Ramírez, desde que yo te vi junto a tu padre y desde lo que yo tengo aquí en mi memoria, te pareces mucho al profe Chevo en todos los sentidos, todo, y debes de sentirte orgulloso, debes de sentirte, no te quiero triste, ni queremos llevar este programa con tristeza, tampoco no lo vamos a hacer con una algarabía, pero el profe Chevo siempre fue una persona alegre, siempre fue una persona que le gustó. Estábamos escuchando de fondo hace un momento Extraños en la noche del Tropical San Luis. Pablo, platícame por favor, platícanos a todo el auditorio que estamos tanto en esta señal de Gano Excel San Luis de la Paz, transformando vidas, y a través de Imaginar Televisión, el profe Chevo, su trayectoria musical, es muy importante conocerla. Yo conozco una mínima parte, pero aquí me voy a enriquecer si eres tan amable. Gracias, Fer. Bueno, pues nosotros, yo desde que tengo uso de conciencia, hemos estado bien ligados a la música. Haciendo un cálculo, pero yo tengo 40 años y desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo de Víctor López, organista aquí de San Luis de la Paz, muy reconocido. Mi papá tocó, más o menos estamos hablando, yo creo que por ahí bueno, me voy a regresar un poco más, en una etapa que no me tocó vivir, ahí lo van a estar viendo en algunas de las fotografías que nos dedicamos a buscar en este corto tiempo. Pero él empezó, si mal no recuerdo, con el grupo Evolución 90. Hace 2 días tuvimos aquí al diputado Roberto Carlos Terán, quien también es músico, y estábamos recordando esas etapas. Estamos hablando del 85, más o menos, 84, 85. El periodo fue más o menos en el 83, 85, porque en ese tiempo estaba de presidente municipal Mauricio Reyes Lozano, que fue el que promovió a los grupos locales para llevarlos a Televisa México. Cierto. Ahí entró mi papá de vocalista. Sí. Por fotografías que tenemos nosotros del recuerdo, bueno, pues Evolución 90 en ese entonces andaba de gira por todos lados. Tenemos fotos de allá de San Juan de los Lagos con el profe Concho, con Roberto Carlos, bien chavito, yo creo que de secundaria. Y bueno, me está diciendo Roberto Carlos que en ese entonces mi papá era, así me lo dijo, no me lo estoy inventando, que era el Luis Miguel de aquí de San Luis de la Paz. Totalmente de acuerdo. Que él tenía una frase que decía que estaba gordito, pero guapo. Entonces, gordito, guapo y sabroso. Esas eran las palabras de tu padre. Entonces, de ahí, mi papá también fue integrante, baterista de Víctor López. Después fundó un grupo que se llamaba en ese entonces el grupo Majestad. Estamos hablando a la par del grupo Universo, ¿recordás el grupo Universo? Grupo Universo. Con músicos que todavía hasta la fecha todavía tenemos contacto con ellos, y me dio mucho gusto que en el velorio de mi papá
llegaron de los primeros grupos, de esos amigos que tenía años que no veía, llegaron al velorio de mi papá. Y bueno, pues de ahí para el Real, yo me acuerdo que, y le platico a mis hermanos, le platico a Anita, a mi esposa, a mi hijo también le platico que yo tengo recuerdos muy vagos. Ellos ensayaban ahí en la plazuela, en la maicería de los López. Así es, ahí. Ahí ensayaba Víctor López, ahí después ensayó también el grupo Majestad. Y yo me acuerdo que iba a los ensayos con mi papá, me quedaba dormido abajo de la tarola, y bueno, pues desde ahí en adelante. ¿Qué edad tenías, Pablito? Yo creo que ahí he de haber tenido como unos 5 o 6 años. Hay una foto, ahora que recuerdo, el grupo Selene, ¿te acuerdas del grupo Selene? De don Ramón Gallegos. De don Ramón Gallegos. Claro. Hay una foto donde estoy en los brazos de mi papá. Yo creo que tendría unos 4 años, fíjate, y tengo recuerdos muy, pero muy, muy, muy vagos de esa ocasión. Entonces, ahorita fíjate, se me vino el recuerdo del Selene, y de ahí para el Real, bueno, pues siempre se hizo amigo pues del gremio musical, de gente que ya se ha adelantado también. Y bueno, pues después mi papá fundó un grupo musical que se llamó Desafío, estuvo en otro grupo musical que se llamó Monte Carlo, y bueno, pues con el grupo Desafío fue cuando él, digamos, se independizó. Él compró sus cosas, todavía me acuerdo aquella vez que se fue con mi mamá y con Víctor, un ex integrante del grupo Desafío, y se trajeron en ese entonces de allá de Querétaro, no me acuerdo si de Querétaro o México, con unos ahorros que hicieron, se trajeron una mezcladora y se trajeron unos bajos, Servin Vega, no sé si te acuerdas, unos bajos, unos cajonzotes, y de ahí para el Real, Fer, de ahí para el Real se fue haciendo de sus cosas, de su escenario, que no es como los de ahora, que están grandísimos, ¿no? Era un escenario más rústico, más rudimentario. Y pues yo inicié como cargador, ahora sí que como cargador, haciéndole de todo, todavía no tocaba, inicié como cargador ahí con ese grupo, duró creo que más de 10 años, sí duró el grupo Desafío, participamos en peregrinaciones. Bueno, hubo un tiempo que le estuvo rentando sonido a Los Extraños del Norte, de acá de la Noria de Catalán. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, pues de ahí para el Real se independizó mi papá, anduvimos rancheando como todos los grupos, sí, en eventos sociales. Ya después yo en la secundaria más o menos, ya que sabía un poquito de guitarra, me empecé a integrar con él. Después empecé a tocar el bajo ahí, después pues me hice titular tocando bajo y guitarra. Y pues de ahí para el Real se terminó la etapa del Desafío y se quedaron en stand-by las cosas un rato. Estaba yo en la secundaria, me acuerdo, fue en la secundaria. Y entonces le dije a mi papá, oye, pues están las cosas, pues vamos a darle con los duendes, ¿no? Estamos hablando del más o menos del 98, 2000 más o menos. Y ahí iniciamos con los duendes, con las cosas de mi papá. Los micrófonos que actualmente traemos, Fer, o sea, tienen más de 25 años y los traemos en batalla. Son estos, de hecho, mire, algunos de estos son de esa época. De esa época. Y bueno, pues de ahí para el Real, te digo, hemos hecho amistad con mucha gente del gremio. Estos días que vivimos en el velorio, le tocaron amigos toda la noche, ex compañeros del grupo, ahora con tríos, Alejandro Morales, tú seguramente lo conoces. Claro que sí. Bueno, muchos amigos, muchas amistades que se supo ganar mi papá dentro del gremio musical. Y bueno, pues él inició tocando la batería, cantando también. Mi papá también sabía tocar algo de guitarra, pero desde ahí, Fer, desde ahí nos viene la espinita. Desde luego, y es que es importante lo que acaba de mencionar Pablo Ramírez. Pablo, sácanos de una duda. El profesor Eusebio Alfonso Ramírez López, ¿originario de dónde? Es originario de San Luis de la Paz. Él vivió algún tiempo en las pláticas que tuvimos en algún momento. Nos cuenta que estuvo viviendo de niño en el municipio de San José de Iturbide. Fíjate que yo creo que por eso también yo le tengo un cariño muy especial a San José de Iturbide, porque mi papá fue maestro toda la vida, estuvo dando clases allá, estuvo dando clases en comunidades, allí en el Cerrito del Arenal, en el Guajolote, hizo muchas amistades allá. En el 5 de mayo. En la, ¿cómo se llama? Rancho La Alameda. No sé. Sí, en la escuela Torreslanda también, ahí estuvo, hizo muchas amistades, y yo recuerdo, yo me iba con él, a veces que no iba a clases, me iba con él a clases, y bueno, pues grandes amistades que también hicimos ahí en San José de Iturbide.
Y bueno, como se dará cuenta, en este programa es el inicio. Ojalá que podamos hacer una serie, porque la verdad, el profe con un programa y menos un programa de una hora, la verdad no podemos abarcar todo, pero bueno, vamos a darle como la base y posteriormente iremos desmenuzando todo esto. La trayectoria magisterial en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 45. ¿Qué nos puedes platicar de esto, mi querido Pablito? Fíjate que esa es otra de las etapas, Fer, que viví muy de cerca. Y que también ahora que ha estado viniendo y participando mucha gente en los rosarios, que participó en la misa, que nos mandaron sus muestras de cariño, pues el gremio magisterial es otro mundo. Es otro mundo, el sector de los maestros. Él fue coordinador regional, si mal no recuerdo, en el periodo más o menos del 2002, 2005 aproximadamente, y él le tocó, pues ahora sí que le tocó estar coordinando muchos de los municipios aquí, me tocó ver cómo se organizaban juegos magisteriales, me tocó ver broncas que tenía que sacar mi papá, me tocó ver cómo defendió maestros contra jurídicos, Sí, echó buenos pleitos mi papá. Me tocó ver también cómo ayudó a muchas personas, por qué no decirlo, con su trabajo, con algunas plazas, con los interinatos. Me tocó ver también esa etapa de mi papá, organizar asambleas, mover gente, llevar gente en camiones, verlo participar también en debates. Y bueno, pues fue una etapa muy bonita porque también conocí, gracias a mi papá, a muchos líderes sindicales, como es el profe Lucho Villegas, como es Juan Manuel, Luis Manuel, Al profe Luis Rodríguez. Luis Rodríguez también, vecino de aquí, de la calle General Anaya. Entonces esa relación con el gremio magisterial también le abrió muchas puertas, no solo en Guanajuato, sino también en México. Y bueno, pues fue una etapa muy bonita también, todo este acercamiento con los alumnos, con las muestras de cariño. Te digo, ahora que pasa todo esto, hubo mensajes a través de las redes sociales y también de WhatsApp de exalumnos que mandaron sus condolencias con palabras muy bonitas, porque o sea, mi papá fue un hombre muy entregado a lo que fue la música, pero también muy, muy entregado a su profesión, a la parte de ser maestro. Él culminó también una carrera que es licenciado en español, apasionado por la ortografía, apasionado por la historia, también un ávido escritor, mi papá, la verdad. Y esa etapa me tocó vivirla también muy de cerca porque me tocó la experiencia de que tuvo la oportunidad de conocer, por ejemplo, Cuba, también en intercambios magisteriales. Entonces, los homenajes que le llegaron a hacer en vida también por cuando se jubiló. Una etapa muy bonita, Fer. Grandes, de verdad, grandes amistades. Ahora que voy muy seguido a San José de Iturbide, me encuentro maestros de esa época y bueno, pues son recuerdos de verdad muy bonitos que se quedan entrañablemente, pues ahora sí que en la vida, ¿no? En el recuerdo, hace rato que estábamos seleccionando las fotografías, seguramente usted las va a ver ahí en su pantalla, las estábamos seleccionando con mi mamá y con Anita y bueno, pues se vienen los recuerdos. Le digo a mi mamá, ¿cómo la vida se pasa tan rápido? O sea, ves tú el bonche de fotografías todavía análogas, ahora le tocó también la etapa digital, pero las fotografías análogas, los rollos pues sí, el famoso rollito y ya se acabó la foto. Exactamente, entonces pues fueron recuerdos bien padres, pero la verdad, por eso también yo creo que mi papá se ganó muchas amistades en el gremio magisterial, muchas enemistades también, evidentemente, no todo es color de rosa, ¿no? Pero fíjate, le tocó vivir la parte desde el protagonismo, pero también le tocó la parte crítica, o sea, la parte crítica de ya verlo desde una óptica más crítica recientemente en estos temas del sindicato de la sección 45 que están vigentes con gobierno del estado, con todo el recorte que les hicieron a los maestros. Es un tema, lo tuvimos participando aquí a mi papá en este programa con líderes sindicales de otras secciones federales. Entonces, todo el tiempo, la verdad, mis respetos para mi papá, porque a pesar de sus limitaciones de la vista,
y en algún tiempo de físicas de su pierna. La máquina de conocimiento de mi jefe, la verdad es que todo el tiempo era bien productiva. Ponme un documental, qué se dice en las redes sociales, comunícate con tal, maestros que a la fecha, te estoy hablando de hace un mes, todavía lo consultaban para redactar oficios, para hacer algún trámite que tenga que ver con la sección 45, con la Secretaría de Educación aquí en Guanajuato, etcétera. Entonces, la verdad es que un aprendizaje, una etapa que creo que también disfrutó mucho en su vida profesional. En pláticas me dice mi mamá, dice, si tu papá no hubiese perdido la vista, quién sabe qué más hubiera logrado en el gremio sindical, ¿no? Entonces, pues, una etapa muy bonita, Fer, y que le dejó también, de verdad, entrañables amigos en comunidades también, exalumnos que a la fecha, pues, lo recuerdan con esas muestras de cariño bien padres. Y bien recordado porque, como tú decías hace un momento, tenía simpatizantes así como detractores, pero pues en esta trayectoria todos los tenemos. Claro. Dos preguntas, mi querido Pablito. ¿A ti nunca te llamó la atención el magisterio? Fíjate que te voy a contar algo, y esto es algo que voy a contar por primera vez porque creo que es importante decirlo. Yo estudié en Guanajuato en el año más o menos del 2000 al 2004. En ese entonces era cuando mi papá estaba de líder sindical y a ellos les daban en ese entonces, allá en el sindicato, así le decíamos a las instalaciones en Guanajuato, todavía están vigentes, les daban hotel. Entonces me decía mi papá, hijo, inclínate por la educación, dice, esto puedes estar aquí tantos años, pero mira, así me lo dijo, cuando en alguna necesidad que te veas, pues papi gobierno, ahí está con tus, ¿cómo se llaman? Tus prestaciones, exactamente. Entonces, ándale, anímate, ahorita que hay oportunidad. Y yo le dije a mi papá, le dije, bueno papá, entonces, ¿para qué estoy estudiando en la universidad? Porque inclusive me decía, ¿para qué rentas aquí en Guanajuato? Vente para acá conmigo al hotel, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿para qué estoy entonces, para qué se está pagando en la universidad, no? En ese entonces, pues obviamente, pues yo seguí mis ideales, ¿no? Pero fíjate que me encanta la docencia, Fer. Me ha tocado estar al frente de grupos de secundaria, de universidad. Ahora, por ejemplo, que nos piden visitas aquí guiadas al estudio, está pendiente una con la Universidad de Continente Americano, ya ha venido gente del ITESI aquí, me ha tocado dar algunas pláticas también en el ITESI de mi carrera, y a final de cuentas dices tú, aquí está mi papá está presente en mí en el ADN de la educación, ¿sabes? Y por eso me llama mucho la atención. Pero la verdad es que también le saco porque es muchísimo trabajo. Me tocó dar clases en el CECITA aquí en San Luis de la Paz y mis respetos para los docentes, de verdad, porque es mucho trabajo. Me tocó dar clases de taller de lectura y redacción. Imagínate, 40 alumnos, 40 ensayos, cuando vimos el tema del ensayo. Sí, me imagino. Entonces, esa parte, fíjate, la llevo yo también en la sangre. Unos comentarios bien padres que nos dice la gente, lo que tú nos comentas, tu papá físicamente no está, pero físicamente está, porque me decía Roberto Carlos, estuve escuchando las entrevistas que le hiciste a algunos actores del PAN, y dice, hasta la S la pronuncias igual a tu jefe, dice, entonces, pues sí, es difícil aceptar esa pérdida física, sobre todo ahorita porque pues, lo estoy viviendo con mi mamá. Es reciente. Pero por más palabras de aliento que uno pueda dar, que uno pueda darse, pues la ausencia física duele, Fer. Claro que sí. Duele, pero pues sí, mi papá está presente tanto en mí como en mis hermanos, en los sobrinos, y pues aquí está mi jefe presente en todo esto, ¿no? Yo creo que sí, está presente, y yo tengo la plena seguridad que él sigue velando por todos ustedes, sigue viendo por todos ustedes. Amables televidentes, estamos platicando el día de hoy en este programa homenaje póstumo al profesor Eusebio Alfonso Ramírez López, con su hijo Pablo Ramírez, quien es director
de Imaginar TV y también acá en la otra cámara simultáneamente transmitiendo a través de Transformando Vidas. Estamos jueves a jueves, recuérdenlo. Pablito, esto sí te lo quiero agradecer, que nos hayas dado la oportunidad de abrir las puertas de tu casa, las puertas de tu estudio para estar en esta transmisión simultánea, porque el profe no solamente merece estar en 2 plataformas, el profe merece estar en todas las plataformas y seguramente las reproducciones que se tengan de este programa y que se tengan también en la otra plataforma de Transformando Vidas, te aseguro que le va a dar la vuelta al mundo. Pablito, la trayectoria social, hablemos de los peregrinos y el temazcal, porque eso lo escuché en el velorio y de veras, qué irónica es la vida. Te voy a decir por qué. No mala, no es mala onda, ni tampoco Dios nuestro Señor. Qué irónica es la vida. ¿Cuánto hacía que le acababan de entregar su reconocimiento aquí en San Luis? 8 días. 8 días. Y a los 8 días, y ahora decimos, bueno, qué triste que no lo tenemos aquí, el reconocimiento reciente que le acaba de entregar el diputado Roberto Carlos. Yo fui parte de esa entrega, estuvimos en Guanajuato, estuvimos aquí, y se hablaba de la trayectoria social de los peregrinos y el temazcal. Para usted, amable televidente, Pablito nos va a explicar esta parte. Sí, muchas gracias. Bueno, mi papá recibió hace algunos años un reconocimiento por los 25 años de peregrinar hacia el Tepeyac. A mí me tocó también vivir pues toda esta etapa de su relación con los peregrinos. El grupo de peregrinos de San Luis de la Paz, desde que yo tengo uso de razón, que más o menos me tocó ir caminando a México desde los 6 años, más o menos, de 6 a 10, 6 a 11 años, me fui con mi papá año con año, y después dejé de ir. Mi papá siguió yendo en algunas ocasiones, pero bueno, se le entregó su reconocimiento de 25 años, y creo que también es otra de las etapas de la vida de mi papá donde se ganó muchísimas amistades, Fer. Yo le digo a mi mamá que y a mis hermanos y también a todas las personas con las que he tenido oportunidad de platicar y que nos han mostrado mucho cariño, que qué bonito le rezaron los peregrinos, se regresaron de México a rezarle a mi papá, el profe Juan de la Cruz, nuestro amigo Manzanita, muchos peregrinos que a lo largo de su vida hizo amistad, los Genia también, y cuando escuché esos cantos, esas palabras, esos rezos de los peregrinos, haz de cuenta que volví en el tiempo, haz de cuenta que estaba escuchando, haz de cuenta que hasta olía en esa regresión de cuando íbamos llegando en las carreteras, bien cansados a los campamentos. Lluvia, sol, frío. Y escuchar el Sagrado Corazón de Jesús, todas esas, no manches, de verdad que haz de cuenta que hasta sentía que estaba oliendo el olor a la tierra mojada, a la humedad de la madrugada, de las desveladas, porque yo siempre tuve una relación bien estrecha con mi papá. Me acuerdo que llegábamos a los campamentos. En ese entonces, haz de cuenta que en un tapete, en un petate de esos grandes, de esos de los petates pues de palma, le poníamos encima unos cobertores, colchonetas y las almohadas, y cuando nos levantábamos a las 4 o 5 de la mañana, yo me dormía con él. Órale, hijo, a doblar cobijas, se hace cuenta que parecía un tamal, así literal, amarrábamos nuestro tamal grandísimo y órale, los cargadores a subirlos al camión, y así eran las jornadas, ¿no? Mi papá hizo amistad con muchos padres de Querétaro, con muchos padres de aquí de San Luis de la Paz, el padre... Con el obispo Gasperín, ¿eh? Yo a mí me tocó ver eso allá en la Ciudad de México, con el obispo Gasperín. El obispo de Querétaro. El obispo de Querétaro. Y bueno, pues hizo muchas amistades que todavía han venido a los rezos de mi papá. Justo en las fotografías que estábamos seleccionando hace rato en este trayecto de peregrino, algunos de sus excompañeros han venido a su rosario. Y pues se ganó mucha gente también ahí, Fer, con los cantos. Últimamente, en estos últimos años, enseñó mi papá, fíjate, de lo que era bien productivo, enseñó a tocar al profe Juan de la Cruz, si me está escuchando, enseñó a tocar a algunos de sus compañeros, hicieron un coro y últimamente lo contrataban para ir a amenizar
misas, a cantar misas, a cantar en algunos velorios, y dices tú, qué irónico es el destino, ¿no? Hace un mes estaba mi papá cantando la misa del papá de este Juanito, el futbolista, y ahora, pues, ahí en el recinto espiritual, ahí va el comercial, ahora mi papá de estar cantando, pues ahora le tocó estar él recibiendo exactamente. Entonces, muy bonito. Yo la verdad se me enchina la piel por esa energía que ponen los peregrinos para cantar. Y de verdad fue otra de las etapas más bonitas que me tocó vivir también junto con mi papá, esos peregrinajes, en algunos momentos él y yo solos en la carretera, que nos quedábamos porque me cansaba o se cansaba uno de mis hermanos, que por cierto los estoy viendo a todos, me tocó vivir también ahí con mi papá. Y el tema del temazcal también, en estos últimos años, jueves y domingo, era un día que mi papá destinaba al temazcal. Aquí saludos a Bayo, el dueño del temazcal, a todos los temazcaleros que ayer justamente le hicieron una oración, un ritual hermoso, con su sumerio, con unas palabras muy bonitas y también de verdad un agradecimiento a todos ellos porque hubo una palabra que se me quedó muy claro y muy, muy, muy en el corazón que dijo Bayo, el dueño del temazcal, que dijo que mi papá en estos últimos años había llevado sanidad y también salud al temazcal. ¿Por qué? Porque a pesar de sus limitaciones que ya no veía, sobaba a la gente. Entonces iba gente a veces bien adolorida y pues mi jefe lo sobaba, le sobaba los pies, los tobillos. Eso viene desde allá, desde el temazcal, de allá de la misión de Chichimecas, que también allá con don Lore, en paz descanse también, pues le pasaba algunos tips, pero la verdad muy bonito. Esa es otra de las etapas donde mi papá disfrutaba mucho, con mi mamá también, irse al temazcal, estar compartiendo oraciones y bendiciones con todos ellos. Saludos a todos los temazcaleros. Él es Dios. Efectivamente, y yo creo que hay una y mil cosas de qué platicar, qué compartir. Estamos en este homenaje póstumo, transmitiendo a través de 2 plataformas, en Imaginar Televisión, con nuestro buen amigo Pablo Ramírez, que es el anfitrión el día de hoy, en la conducción su servidor Fernando Noé Camacho, y pues me siento muy honrado, espero reunir con las expectativas de haberme encomendado esta conducción. Y le digo, junto con Pablo Ramírez, junto con el profesor José Ramón Rojas Monasterio, que está en la cámara de la señal de Transformando Vidas, tuvimos esta inquietud por iniciativa de un servidor, pero sé que este es un pequeño, muy humilde aporte de un servidor y del grupo de Imaginar TV, de Transformando Vidas. Y esto lo digo porque el profe Chevo, de esta pequeña porción que hemos escuchado en esta entrevista, en esta plática de amigos que estamos llevando en esta tarde de hoy, jueves 30 de julio, permítame decirle que uno de los pilares, si no es que el pilar principal de esta televisora, fue el profesor Chevo. Y para ello, pues Pablito nos irá desmenuzando todo esto de la trayectoria y participación aquí en este foro de Imaginar TV. Pablito, ¿qué nos puedes platicar de esto? Fíjate, Fer, que me dice mi mamá, y esto también es algo muy bonito, me dice mi mamá, si tu papá no hubiese fallecido y si tu papá no hubiese perdido su vista ni su pierna, sería tu brazo derecho. Yo creo que sí. Fíjate, Fer, el día que falleció mi papá, ese día iban llegando los peregrinos de aquí de San Luis de la Paz, el grupo de peregrinos a San José de Iturbide, y mi papá los fue a recibir junto con el profe Juan de la Cruz. Me dijo mi papá, me gustaría hacer algunas entrevistas, y le di una grabadora, Fer. Le dije, papá, aquí hay 2 botones de este lado, presiónalo, cuando vibre quiere decir que está prendido, cuando deje de vibrar quiere decir que está apagado, y del otro lado tienes otro botón, si lo dejas presionado, cuando vibre es que está grabando. Y mi jefe me trajo 3 entrevistas, Fernando, 3 entrevistas, y escucho yo las grabaciones
El día que falleció, fíjate, eso fue en la mañana, y ya se le escucha la voz cansada a mi papá. Uno lo sabe porque pues lo conocí 40 años, entonces todos esos detalles que a lo mejor no percibimos físicamente en vida porque pues, traes otras cosas en la cabeza, ¿no? Ahora que tuve que descargar el material, se escucha a mi papá, y este es el grupo de los peregrinos de San Luis de la Paz llegando, se escuchan las campanas. Una crónica, Fernando, de verdad, porque a mi papá le apasionaba mucho la historia, sobre todo también el tema de la religión, tanto vivirla como también criticarla, ¿no? Porque hicimos programas donde hizo algunos comentarios también desde algunos puntos de vista más crítico, pero hasta el último momento fue productivo mi papá, Fer. Aquí en Imaginar Televisión, muchos de los programas, y no me van a dejar mentir mis hermanos, mi mamá, Poca, Anita, las personas que llegaron a participar aquí, fueron ideas de él. Muchos programas fueron conducidos por él, donde él llevaba la dirección, donde él, oye, ¿por qué no hacemos esto en esta fecha? ¿Por qué no te buscas a fulanito de tal? Invita al padre fulanito de tal, invita al maestro, o sea... el profe Cheques estuvo aquí. Sí, exactamente. La invitación del profe Chevo. Exacto. Entonces, en Imaginar Televisión, mi papá la verdad es que deja una huella imborrable. Ahí están los programas que están en YouTube. Fíjate lo que son las cosas, Fernando, o sea, cómo uno no, conforme se van dando las cosas... hubo muchos programas de Imaginar TV que realizamos en vivo y que ya no están porque las políticas de Facebook eliminó todo, ahorita ya para el Real queda nada más un mes, pero fueron años, del 2020 para acá, entrevistas que tuvimos con don Juan Méndez de la Tropical San Luis, Sí, muchas entrevistas en vivo, incluyendo muchas de mi papá, desaparecieron por estar, pues digamos, confiados de que ibas a estar en el host de Facebook, ¿no? Ahora en la nube. En la nube, exacto. Ahora ya estamos migrando parte de los programas, si no es que todos, a YouTube, pero estamos siendo más cuidadosos en el sentido de que estamos haciendo respaldo de todo, porque pues uno nunca sabe cuándo van a llegar este tipo de cosas, ¿no? Pero de verdad que sí, el aporte que deja mi papá aquí en el canal es inmenso por todo el contenido, la propuesta, las sugerencias, las entrevistas que él realizó. Aquí están, aquí se quedan, y también de verdad que él es protagonista y pilar aquí en este canal, Fer. Yo lo recuerdo en ese programa que tuvimos a través de Imaginar Televisión, en el programa que se fue creando aquí con el aporte también del profe Chevo, el programa a nivel de cancha, porque también le gustaba el fútbol al profe, le gustaba, y me acuerdo que en una ocasión ya íbamos entrando con los compañeros, con Raúl Medellín, con el ingeniero Narciso, con el profe Lucho, y me dice, oye Fer, ¿te puedo preguntar algo? Digo, sí, profe, usted pregúnteme lo que guste. Fer, a mí me gustaría que le dieras una directriz al programa, así, de esta manera, así, porque tu voz es potente, eres una persona que está especializada en el área deportiva, y bueno, te lo digo a ti, lo digo con todo respeto a nuestro público televidente. Gracias a Dios, a mí me tocó la fortuna de poderme certificar, de poder tener mi licencia como cronista deportivo, de poder tener mi licencia como locutor, que no viene al caso, pero el profesor ya sí me lo dijo. Tú eres una persona que está preparada en este sentido. Y yo te lo estoy diciendo porque ya te escuché en las transmisiones, escuché los programas y también estuve atento. El profe Chevo tenía muy desarrollado el sentido del oído y no usaba estos aparatos. Él simplemente, cuando se ponía a cantar, él sabía qué le faltaba al micrófono. Sabía qué le faltaba al micrófono, sabía los ingredientes, ni tanta sal ni tanta pimienta, mitad y mitad. Y pues por eso me atrevo a decir en este homenaje que honor a quien honor merece. Y no porque estemos parados en este lugar, donde le mencionaba a usted, amable televidente, que el profe es un referente. El profe físicamente aquí no está, pero ¿qué cree?
lo más importante es que vive en los corazones de todos los que lo estimamos y principalmente de sus hijos. Ese día de la peregrinación, mi querido Pablito, el profe los acompañó a San José de Iturbide, ¿no? Sí, se fue con el profe Juan de la Cruz en su silla de ruedas. Mira, mi papá siempre fue muy bendecido porque hizo mucha amistad con gente que lo procuraba, si no estábamos nosotros, lo procuraban en el sentido de ayudarle con su silla de ruedas, de empujarlo, de acercarle comida, pues sí, como un miembro más de la familia, de sus amigos, ¿no? Ese día se fue con el profe Juan de la Cruz. Mi papá ya andaba cansado, mi papá, fíjate, ahorita haciendo un poco de remembranza, ya se le notaba un poco cansado, pero me comentan los peregrinos que lloró hasta de la emoción. Entonces, híjole, ya entre pláticas con la familia, no sé si mi papá realmente ya sentía algo, pero también me gustaría comentarte, Fer, que mi papá estaba muy ilusionado en presentar su documental que se llama A 100 años de la Guerra Cristera. Ese documental ya está anunciado para el 13 y 27 de agosto en el SECOM aquí en San Luis de la Paz, dentro de la cartelera de la Feria 2026. ¿13 de agosto? 13 de agosto y 27 de agosto. Mi papá, fíjate, dejó, porque me tocó esa etapa vivirla con él, estamos hablando de hace 3 semanas, nos dedicamos a hacer el guión. Mi papá durante tal vez un año, si no es que más, en investigaciones, en programas de televisión, consultas en internet, en pláticas con algunos cronistas regionales, particularmente saludos a Miguel Ferro, cronista de San José de Iturbide, quien nos acaba de mandar un texto, bueno, hace una semana, porque no estaba previsto esto de mi papá, nos mandó un texto de la participación del municipio de San José de Iturbide en la Guerra Cristera. Y mi papá me dictó, Fernando, me dictó el 60% del guión. 60%. Lo tengo grabado a voz, porque obviamente tuve que transcribir, pero pues ahora ya por la tecnología, a ver, papá, y me lo fue dictando, Fer, en diferentes sesiones, un 60% del avance del documental, junto con las referencias de las imágenes. Nos sentamos 3, 4 noches a hacer el guión. En esta parte quiero que metas esto, en esta parte que habla de la bomba en Cristo Rey, quiero que se escuche un cañonazo de este lado, o sea, con la visión de un diseño sonoro, ¿sabes? Entonces, ahí está el guión. Decidimos que no podemos dejarlo así, ya está anunciado. Y estamos trabajando, mis hermanos, mi mamá y yo, con la recopilación final de la información, con todo el trabajo gráfico que tenemos que realizar, con todo los filtros que tenemos que ponerle a la voz para... Va a ser una sorpresa muy bonita. Mi papá se quedó con muchísima ilusión de presentar ese documental, inclusive en sus últimos momentos que estuvimos ahí con él, una de sus preocupaciones era mi documental, porque siempre fue muy apasionado de la historia. Yo creo que mi papá hubiese sido ad hoc para ser cronista municipal, Fernando. No lo digo porque sea mi padre, sino lo digo porque muy merecido. Porque sabía mucho de historia. Yo le digo, mamá, era una máquina de conocimiento. Si a lo mejor uno de su vista, por ejemplo, o de sus sentidos le fallaba, pues otro lo tenía muy agudo, y creo que siempre estuvo muy lúcido hasta los últimos momentos. Mi papá escribió un corrido para San Luis de la Paz, él lo escribió, él lo compuso, nosotros nos encargamos de ponerle ¿cómo se llama? La producción musical. La producción de video, exactamente. Escribió calaveras también, escribió programas, escribió canciones. Entonces todo el tiempo fue muy productivo, y todo esto de la parte de la historia pues va a permanecer, pero esto va a permanecer durante años, generaciones, porque va a ser un referente también esta producción que vamos a hacer. Ya lo verán. Todavía
no sacamos el anuncio públicamente. Ya está anunciado por la presidencia municipal, porque esto fue antes de que él falleciera. De hecho, lo anunciaron en la rueda de prensa, esta presentación del documental a 100 años de la Guerra Cristera por el profesor maestro Eusebio Alfonso Ramírez López, 13 y 27 de agosto. Y bueno, pues ya les daremos a conocer todos los detalles para que nos acompañen. Va a ser ahí en el SECOM. Yo estoy seguro que se van a... ¿La hora no se sabe todavía? Sí, ya, me parece que es a las 6:30, pero también se los vamos a dar a conocer todos los detalles y nos daría mucho gusto a todos sus amigos, sus familiares, sus conocidos que nos acompañen físicamente, porque la verdad es que le vamos a echar toda la carne al asador en cuestión tanto de producción como de imagen, de lo que nosotros sabemos hacer, que es la producción audiovisual, ¿no? Mis hermanos y yo. La plataforma que hoy nos acompaña de Transformando Vidas Ganaxé San Luis de la Paz, yo sé que también por tu conducto y a nombre de tu familia estará extensa la invitación. Perfecto, ahí los esperamos, Fer. Muy bien, Pablito, pues hay un dato que no lo has comentado, no lo has platicado, pero sí sabes que el profe Chevo también estuvo en aquella etapa, en aquella época de la XGX Radio La Paz en Pozos. Cuéntame, Fer, esa etapa no me la sabía. Él estuvo allí en entrevista con Fernando Muñoz Álvarez del Castillo. Ese día, no sé si el día del homenaje, no Sí, sé si sí, se ahí saludaron, sí. y ahí salió la plática. Y Fernando Muñoz, que es uno de los grandes decanos locutores de esa empresa, de la familia González, perdón, él estuvo en entrevista con Fernando Muñoz, no recuerdo el año, pero era cuando el profe Chevo andaba muy inquieto con uno de los grupos musicales, no sé si fue Evolución, que se iban al Galomo, que andaban en bastantes giras, y en una de esas el profe pidió pasar ahí, y casualmente no me quería ver tanto el profe Chevo. Dice, ¿tú aquí? Le dije, profe, es que yo llegué primero, yo soy su promotor, acuérdese. Entonces estuvo platicando y estuvo externando varias de las inquietudes que tenía con el grupo Evolución. Incluso quería que Evolución 90 grabara. Ya no grabó sino hasta que cambió de imagen y de nombre de Centinela. Y cuando Fernando lo entrevista, ahorita me estás recordando eso, me estoy poniendo en el lugar de Fernando Muñoz y me estoy poniendo en el lugar también de esa entrevista en aquel tiempo. Yo estaba en la sala, en la entrada ahí de la radio, no sé si alguna vez llegaste a ir a la radio. Fíjate que no conocía ahí en Pozos, aquí sí, pero en Pozos no. Pero ahí llegó el profe, yo estaba bien atento en ese radiecito escuchando la entrevista, la plática que tuvieron. Fue una plática de 10, 15 minutos, pero el profe dejó un buen sabor de boca, dejó una manera de demostrar su talento, no solamente como profesor, no solamente como historiador, sino también hasta como de locutor, y aquí lo demostró en Imaginar TV, y allí habló de este proyecto, habló de que algún día él tuviera un lugar para poder, un estudio de grabación, un estudio, soñaba con eso y lo logró, y yo creo que esas son de las grandes bondades que debemos de aprender. En Transformando Vidas, en el programa, hay una sección que se llama Personajes Ilustres de San Luis. Por eso fue mi inquietud. Por eso sé que me atravesé en un momento tal vez inoportuno, porque se están llevando los rosarios en memoria el novenario de los rosarios en memoria del profe Chevo. Pablito, antes de finalizar esta plática, a la cual vuelvo y reitero una y otra vez, gracias por darnos esta oportunidad de que nos compartas todo esto, que es una pequeña y mínima parte de la gran y extensa historia del profe Chevo. ¿Qué me puedes platicar acerca de la trayectoria como apasionado por la historia de México y en particular por San Luis de la Paz? Pues la inquietud de mi papá fue siempre estar bien atento a los temas de actualidad, ¿no? Pero sobre todo en esa etapa del documental, donde les voy a contar una historia, seguramente esto es algo muy familiar. Ahora que dejó pendiente ese documental de los cristeros, se estuvo moviendo mucho, inclusive ahorita también lo van a ver seguramente ahí en algunos videos que rescatamos, que alcanzamos a rescatar, porque todo esto fue casi de la noche a la mañana, Fer, pero rescatamos algunas cosas, muchas todavía están por ahí en los archivos de Imaginar Televisión, pero me tocó acompañarlo a realizar entrevistas a personas que tuvieron algún familiar, por ejemplo, que
que vivió en la época de los cristeros. Entrevistamos a un señor, no recuerdo su nombre, aquí de la calle Bajano Señor Echiomo, que le compartió un compendio también de la historia de San Luis de la Paz. Pero más particularmente hay una historia, háblese de los cristeros, que a mí me dejó con el ojo cuadrado. El abuelo de mi papá, el abuelo Chevo, esto me lo llegó a contar mi papá, dice que a él le tocó todavía conocerlo en vida. En esa época, cuando estaba el conflicto entre el gobierno y las personas que escondían a los cristeros, que los apoyaban, que les daban parque, que les daban ropa, que les daban armas, etcétera. Ahí en la calle de Guerrero vivían los abuelos de mi papá. Y dice que en una ocasión llegó la gente de gobierno y se lo llevaron preso, se lo llevaron acá para la Espiga, a unos magueyales, arboledas que había ahí, y la abuela, su pareja, la pareja del abuelo Chevo, se les hincaba, Fernando, les suplicaba que no lo fueran a ahorcar, porque ustedes lo van a ver en el documental. En ese tiempo el gobierno consideraba a los cristeros, a muchos del gremio magisterial también los ahorcaban. Era común ver gente colgada en las vías del tren, en los postes de las vías del tren. Aquí en el jardín principal hay un texto que tenemos de un libro que se llama Historias del Miedo en México. Viene un compendio donde habla precisamente de eso, ¿no? Entonces, dice mi papá que al abuelo le echaron la soga al cuello, se les hincó y les rogó la abuela, y a consecuencia de ello un tío nació malito. Entonces, pues son historias que se te quedan a ti muy marcadas, ¿no? Y mi papá también tuvo mucho amor por San Luis de la Paz. Lo podemos ver en ese corrido que hizo, Canto a San Luis de la Paz, donde, bueno, pues a través de las palabras, a través de la experiencia que él tuvo, le dedicó esa canción. Y un saludo a mi hermano Luis, que fue el encargado de hacer la música. Y bueno, pues eso también se queda, Fer, se viralizó. Yo a veces también contenido que se viralizó de mi papá, el tema de la montañita, por ejemplo, también hubo un contenido que realizamos, un reportaje especial a la montañita, donde tratamos todo el tema de que el Cristo que estaba allá en el cubilete fue un intercambio que hubo, y que el Cristo que está ahora aquí estaba en el cubilete y la aquí tuvo que llevar para allá. Entonces, pues le investigaba a mi jefe. La verdad es que el cargo de cronista le hubiera quedado como anillo al dedo, Fer. De verdad, de verdad, de verdad. Pero como anillo de compromiso, ¿eh? Como anillo de compromiso, Sí, o sea... sí, porque indiscutible era yo que lo que te iba a decir. Y también habló acerca, en una ocasión, una plática que me tocó tener muy breve con él, de los túneles que hay en San Luis de la Paz. Sí, sí, sí. Y me habló de las conexiones y como si él los hubiera recorrido, sí. el que está ahí en la plazuela, el que está en San Francisco, el que está acá en la montaña, el que está a un lado de la parroquia, que por cierto ya fue clausurado por un tinaco que está Ese es ahí. otro de los temas, fíjate que también yo creo que si no hubiese fallecido mi papá, le hubiera dado seguimiento, porque pues hay mucha historia aquí en San Luis de la Paz, mucha historia. Hay que buscarla, la historia no va a llegar pues a uno. A mí me da mucha lástima que, pues no sé si sepa San Luis de la Paz, el pueblo seguramente sí, lo publicamos nosotros. Se dio de baja al actual cronista municipal, se desaprovecharon 2 años de investigación, ¿sí? La última actualización que hay de aquí de San Luis de la Paz es una monografía que realizó la maestra Esperanza García Flores, mi maestra en la prepa oficial, a quien le mando un abrazo. Ahí está, es la monografía del 2010 y se realizó para la conmemoración me parece que fue del centenario, no del bicentenario, sí, es del 2010, es la última actualización que hay de San Luis de la Paz. Ojalá y que las autoridades municipales, todas, no particularizo, le pongan atención especial a la historia de San Luis de la Paz, no a lo que ya está, sino hay que buscarla, hay que recopilarla, hay que trabajarla, porque hay gente muy talentosa
entre ellas mi papá, pero hay gente muy talentosa, joven aquí también, adultos mayores, que ahí están, se merecen una oportunidad para dejar en serio, dejar esa biografía, esos testimonios, actualizarlos, porque ya hay una base, pero hay que actualizarlos. Creo que también eso es un objetivo que deberían de ponerse debería tomarse muy en cuenta por las autoridades municipales, por la propia sociedad, de marcar o de actualizar para que San Luis de la Paz tengamos esa identidad, ¿no? Si decimos, a ver, es una región chichimeca, pues no sea nada más de dientes para afuera, como lo dice todo el mundo, ¿no? Sino que aquí pasaron cosas en tiempos de los cristeros, en tiempos del Camino de la Plata, por ejemplo, en tiempos de pues muchas etapas de la historia, ¿no? Pozos, mineral de pozos, entonces hay mucho y mi papá dejó, ya lo van a ver ustedes, un poquito dentro de lo que eran sus capacidades de investigación, pero ahí están, y esas van a ser difíciles de borrar, estimado Fernando. El profesor Eusebio Alfonso Ramírez López no fue una persona que fue como una estrella fugaz, encendió y se apagó. No, no, señores. Aquí en esta plática, muy pequeños datos básicos que hemos presentado para ustedes en este homenaje, que a mí me gustaría, como la inquietud que tuve de este espacio, me gustaría que fuera una serie. Y también me gustaría sugerirle a Pablo Ramírez y a toda la familia que se pudiera tener en un futuro un libro de la historia del profesor Eusebio Alfonso Ramírez López. Un legado, una gran tradición, una gran persona y una muy buena costumbre, porque aparte de ser un buen docente, fue un excelente amigo, una excelente persona y un excelente escritor con una calidad histriónica para poder desarrollar lo que él deja el día de hoy aquí, en esta vida terrenal, y cede los trastos literal para con su familia. Y Pablo Ramírez tendrá bien de ir dando a conocer todo esto. Pablo Ramírez, ya hablamos acerca de la música, ya hablamos acerca del sindicato, ya hablamos acerca de Peregrinos Temazcal, ya hablamos de las participaciones y la manera de construir esto que es el día de hoy toda una realidad. Imaginar televisión, y gracias también a Transformando Vidas que está aquí con nosotros. Esta transmisión la estamos haciendo simultáneamente. No quiero pasar por alto ni dejar por alto el tema de la familia. Pues mira, Fer, yo lo que te puedo comentar es que toda la vida, y esto te lo digo de manera muy sincera, toda la vida mi papá fue muy unido con nosotros, con mi mamá, con mis 4 hermanos. Yo platicaba con mi mamá que son pocos recuerdos, porque claro que como familia tenemos altas y bajas, pero son pocos los recuerdos negativos que yo tengo de mi papá, porque siempre crecimos, y esto de verdad yo me siento honrado, me siento muy especial de que siempre crecimos en un núcleo familiar con mucho amor, Fer, con mucho amor. O sea, no somos una familia de dinero, nunca fuimos una familia de dinero. Mis papás son maestros, a sus posibilidades nos sacaron adelante. Actualmente, pues, mis hermanos son muy talentosos, cada quien en su parcela de la realidad, ¿no? Luis en la música como docente, mi hermano Marco como antropólogo, como maestro también, mi hermana también como docente, mi mamá como maestra. Entonces, yo creo que ese núcleo familiar y de unión es lo que pues ha hecho que en realidad hasta la actualidad tengamos muy buena relación. Por eso se siente tanto la pérdida, Fer. Por eso se siente tanto la pérdida, porque yo le digo a mi mamá, en 40 años siempre estuve con el Jesús en la boca de cuándo iba a estar yo, por ejemplo, haciendo una esquela. Yo que hago las esquelas, Anita que hace las esquelas, vieras qué gacho se siente cuando
haces la esquela de algún conocido Y y principalmente del profe. dices tú, híjole, ¿cuándo voy a estar yo y toco madera? ¿Cuándo va a estar un familiar? Ahora nos tocó, y era lo que yo decía en esa participación que tuve en la iglesia, uno no dimensiona hasta que te toca, porque la vida es tan fugaz que un fin de semana ves a tu padre, ves a tu hermano, ves a tu familia, ves a tu mamá, a tus amigos, y para un fin de semana dejan de existir en el mundo terrenal, Fer, y de verdad, quieran a sus papás, si no los tienen, si los tienen, mejor dicho, quiéranlos. Yo sé que no hay relaciones perfectas. Si tienen a su mamá, apapáchenla. Papá, si tienen a sus hijos, nunca es tarde para acercarse a ellos. Lo más bonito es despedirse. A mi mamá, a mis tres hermanos y a mi mamá, nos tocó estar en esta última etapa de mi papá tan difícil, porque literalmente vimos cómo la velita se fue apagando, pero bien tranquilo en el sentido de la estabilidad mental, Fer, porque es lo que platicamos entre nosotros. No nos fuimos enojados con mi papá, ni él se fue enojado con nosotros. Y lo recordamos por eso, ¿no? Por toda la trayectoria, y de verdad, pese a sus capacidades físicas, en todo momento, Fer, fue un luchón, de verdad, y en todo momento con un buen sentido del humor. Yo también quiero agradecerle infinitamente a mis tíos de Dolores, a mis tíos de Pénjamo, a mis tíos de México, a mis tíos de Estados Unidos, a mis tíos de Amealco, a los familiares de aquí de San Luis de la Paz, a todos los familiares que se unieron y que, oye, ¿qué necesitas? Oye, vamos a hacer esto, que por iniciativa propia se pusieron con toda la disposición para ayudarnos, Fer. En serio que no hay con qué agradecerles. Ahora nos tocó a nosotros ser protagonistas, y bueno, pues la vida sigue. Y pláticas que tenía con mi papá es, bueno, pues estamos aquí, hay que ser, hay que portarnos bien, lo mejor que se pueda, porque pues me queda claro que Dios existe, Fer. Por Me queda supuesto. claro que Dios manda señales, Fer. Yo ya lo viví. En algún, no estoy preparado para contarlo, pero en algún momento yo dudé. Un paréntesis ya casi para, creo que tienen ustedes programa. Un día leí un libro de Alejandro Jodorowsky que se llama La danza de la realidad. La danza de la realidad, muy buen libro. Y dice Alejandro Jodorowsky que su padre lo hizo ateo a los 5 años, porque Alejandro Jodorowsky le preguntó, papá, ¿qué pasa cuando uno se muere? Y su papá le dijo así, literal, nada, hijo, te mueres, te entierran, te comen los gusanos y no se pasa acabó. nada. Y desde ese entonces, dice, yo me hice ateo, él se inclinó más por las ciencias, por la psicomagia, etcétera. Pero, ¿sabes qué, Fernando? Yo hubo un tiempo que, pues estando en la universidad también, me empecé a ser un poco ateo. A Dios, yo sé que siempre he traído a Dios aquí, ¿sabes? Pero Dios en su manera de expresarse, como lo quiera ver cada quien, si como el universo, si como alguna figura religiosa, mandan señales, Fer, que tal vez en el momento uno no sabe interpretar, y ya después uno se da golpes de pecho. Si hubiera interpretado esto, tal vez mi padre estaría, o si hubiera interpretado esto, tal vez hubiese materializado algo que quedó inconcluso, ¿no? Pero me queda claro que mandan señales, nos mandan señales, y yo ya lo viví, de verdad. Por eso la película de señales, Signals. Por eso sí. hay tantas y tantas cosas. Pablo, la verdad no nos quisiéramos ir de este espacio, porque pocas son las personas que aportan algo a su familia, a su persona, a San Luis de la Paz, a la sociedad principalmente. Hoy conocimos una pequeña porción a través de 2 señales que por primera vez estamos haciendo esta transmisión simultánea, y esto deja de manifiesto que estamos abiertos para apoyar a la familia Ramírez Martínez, para apoyarlos en todo sentido, y nos sentimos nosotros bien cobijados con Imaginar TV,
Gracias, gracias por abrirnos las puertas. Como epílogo o remate, si estuviera físicamente el profesor Eusebio en este lugar, no hay silla vacía, hay silla presencial, ¿qué le dirías? Que nos mande mucha fortaleza, papá, mándanos mucha fortaleza, mándanos muchas bendiciones, aquí tus nietos, tus hijos, tu esposa, tus familiares más cercanos, tus amistades, te recuerdan, te extrañan, tú debes de estar de verdad, muy honrado, muy agradecido de todas estas muestras de cariño que la gente expresa, no solamente en estos momentos difíciles, sino en todo este novenario. Ahí están los comentarios, ahí están los mensajes que nos mandan a través del Facebook, a través del WhatsApp, y todas esas palabras de aliento de lo que hizo mi papá en vida, de cómo lo recuerdan, de toda esa gente que se ganó. Y viejo, tú debes de estar bien orgulloso, aquí te vamos a recordar, no te preocupes, tu documental se va a materializar y aquí estás presente. Me dijo un amigo de Guanajuato que me llamó, que tiene mucho, Rubén Tobar, a quien le mando un abrazo, dice, Pavi, dice, échale ganas, cabrón. Dice, yo perdí a mi padre hace 5 años, duele mucho, dice, pero tu papá está en ti, está en tu ADN, está en la música, está en tus hermanos, está en ese conocimiento, está en todo lo que se ha producido y en todo lo que deja grabado y materializado a través de un documental, a través de una canción, a través de un corrido, pero sobre todo, Fer, a través de los buenos valores, porque me jacto de decirlo, que sembró mi papá muy buenos valores en nosotros. Era una muy buena persona mi papá, y eso se queda, eso se siente, la gente te lo comenta, y el hecho de que nos lo hagan saber ya de palabras, la verdad es que reconforta mucho, y yo me quedo con eso, ¿no? Con la buena persona que era mi papá. Yo estoy sorprendido, le digo a mi mamá, estoy sorprendido de tantas muestras de cariño que le hicieron a mi papá, Fer. La misa, los rezos, las esquelas. Hubo gente que jamás me esperé que me llamara o que me diera un mensaje de consolación, y que lo hizo, que me llamaron, y de verdad, con toda humildad, con toda honestidad también, gracias. Cuando yo lancé un posteo de que les pedía una oración para mi papá, lo hice con toda la humildad, con todo el corazón, a nombre de mis hermanos también, y créanme lo que ayudó, el poder de la oración existe, Fer, Por supuesto. existe, yo ya lo comprobé, y de verdad muchísimas gracias a todos, y bueno, mándanos mucha fortaleza, papá, porque la vamos a necesitar en estos momentos. Después del novenario, pues va a ser un trabajo de mucha fortaleza mental, pero pues aquí estamos para apoyarnos como familia. Mis hermanos también los admiro por cómo afrontaron la situación. Admiro a mi mamá, también mi mamá seguramente me está viendo. Yo le dije, mamá, te admiro y tú sí vas a poder. Tú sí vas a poder, y ahí está. Entonces, pues, ni modo, Fer, ni modo, a darle. La vida sigue. Y quiero decirle en esta parte final, amable televidente, que nos sigue a través de estas 2 señales, Imaginar Televisión, señal piloto, Transformando Vidas, Ganaxel San Luis de la Paz, señal alterna. Les quiero decir algo antes de despedirnos. Las personas dejan un legado, las personas dejan una costumbre, las personas dejan el alma, el corazón y la vida por su familia, por su gente. El profe Eusebio Alfonso Ramírez López, en su peregrinar por esta vida terrenal, dejó un gran legado, dejó grandes amistades, entre las cuales humilde y honradamente me siento parte de ellas. Pablo, muchas gracias, y estamos contigo, tú lo sabes, y yo te manifesté también en los mensajes, ya de los últimos, pero fui de los que estuvo en ese momento cuando estuve en cabina. Estaba leyendo todo lo que estaba sucediendo, estuve al tanto de todo. De antemano, de veras, de todo corazón,
por esa empatía, por esa amistad que nos has dispensado. Gracias por esta oportunidad. Gracias, porque esto fue gracias también a ti, que aceptaste esta idea loca de un servidor de hacer este programa por las dos plataformas. Gracias, Fer, y si me permites ir rápidamente para leer algunos comentarios Sí, claro. de las redes sociales. Manuel Ramírez, mi tío Manuel de allá de Amialco, Querétaro, una gran persona, excelente homenaje, un abrazo fuerte a la familia. Mi mamá también te dice, Fer, gracias, Fer Camacho, por tan bonito homenaje. Espero en Dios que hasta donde estés te llegue todo este cariño de tu gente, que te recordaremos por siempre. Dice Sofi Cruz, sí, su madre es una gran guerrera, un abrazo para usted y su familia, su papá jamás será olvidado. Becky K, excelente homenaje y gran legado que deja el profe Chevo. Saludos a la familia Mari Ramírez Pérez, pues abrazos, muchas bendiciones desde Amialco, Querétaro. Caro Marg, un abrazo hasta el cielo a Chevito, Dios lo tenga en su santa gloria, lo extrañamos mucho. Carmen Cinesio, maestra Carmen Cinesio, gran compañero y amigo, profe Chevo, siempre lo recordaré. Saludos con afecto a su esposa y a sus hijos, que en paz descanse. La prima Edith Martínez Cabello, siempre viviré en nuestros corazones el tío Chevo. Viridiana González, mi cuñada Marco Ramírez Martínez, en todo lugar y en cada momento, un abrazo. Monse Ventura, mi tío Chevito vive en el corazón de todas las personas que tuvimos la dicha de conocerlo. Cleo Gordoa, mi estimada Cleo Gordoa, un abrazo enorme para toda la familia. Becky K, ojalá y también tengamos oportunidad por este medio de ver ese proyecto lo seguimos desde California. Dice, los abrazamos siempre, Edith Martínez Cabello. Mi primo Eduardo Martínez Cabello. Mari Ramírez, qué bonito, excelente trayectoria. Bueno, son algunos de los comentarios, Fer. Y bueno, ya finalmente, pues agradecerte, Fer, pues también la oportunidad de estar ahora en este lado, platicar un poquito en el cual estuve hace algunos meses. Así es, y platicar un poquito de lo de mi papá. Se siente hasta una especie de catarsis, Totalmente. platicar algunas cosas, la verdad. Y pues gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Ya te voy a traer al tiempo actual porque te fuiste en el tiempo, Sí, estás en el tiempo, te tengo que trasladar otra vez aquí. Aterrizar otra vez. Aterrizar. Pablo, muchas gracias a tu señora madre, todo mi respeto, todo mi aprecio y todo mi cariño, al igual que tu familia. Gracias, Anita, allá en el Máster Central. Gracias también allá en el Máster Central de Transformando Vida, la señora Nelly, que estuvo recibiendo allá la señal. Gracias. Y gracias a la tecnología, gracias a Facebook, gracias a nuestros amigos de YouTube, todo esto, muchas gracias. El programa quedará aquí y ya desde luego nos están diciendo ya de Transformando Vidas que ya tenemos bastantes reacciones, bastantes comentarios. No tengo aquí a la mano cómo hacérselos llegar, pero ya en su momento. Pablo, gracias por darme oportunidad de cristalizar, materializar este pequeño proyecto que muy merecido lo ofrezco para el profe Chevo y para su familia. Gracias, mi estimado Fernando Noé Camacho. Muchas gracias a todos ustedes, amables televidentes de Imaginar Televisión. Yo soy Fernando Noé Camacho Martínez. Ha sido un placer estar en la conducción de este pequeño y breve homenaje al profesor Eusebio Alfonso Ramírez López. Gracias, muy buenas tardes, feliz jueves. A ver, regáleme una sonrisa. Grandes recuerdos, grandes años, pero con gran cariño para usted, don Rafa, de sus amigos, Tropical San Luis.